Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión pues traigo una cápsula muy especial. Resulta que a veces nos encontramos con ciertas personas que traen a la mesa argumentos judaizantes y del ebionismo contemporáneo, que son argumentos que han existido desde que inició el cristianismo como movimiento, y me refiero al hecho de que muchos abogan por el regreso a la ley de Moisés, sobre todo en el caso particular de los gentiles. Bueno, respecto a esto, que no es un tema nada nuevo, encontramos en la fuente lucana, particularmente en Hechos capítulo 15, registrado el evento del concilio de Jerusalén en el año 50. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, resulta que para ese tiempo había dos expresiones de cristianismo: el cristianismo de las comunidades jerosolimitanas o de Jerusalén y el cristianismo que estaba en las comunidades de la diáspora, estas comunidades helénicas de habla griega, que estaba conformada por judíos de la diáspora y por gentiles. Entonces, el concilio de Jerusalén llega a un común acuerdo para poder esclarecer qué es lo que va a pasar con los gentiles en el cristianismo y su relación con el pacto mosaico. Así que si queremos saber si los gentiles debemos o no guardar el sábado, etcétera y etcétera, leamos el Nuevo Testamento. Muy bien. Vamos para allá. El contexto. ¿Cómo surge esto del concilio de Jerusalén o por qué? ¿Por qué se llevó a cabo? Vamos a Hechos 15, capítulo 15, versículo 1 y 2, y dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles que estaban en Jerusalén y a los ancianos para tratar esta discusión. Es decir, que en el primer siglo, en el año 50, mientras Pablo y Bernabé están predicando el evangelio en las comunidades de la diáspora, en las comunidades de habla griega, pues llega una comitiva que después vamos a ver que el evangelista Lucas advierte que esta comitiva no fue enviada por Jacobo ni por las comunidades jerosolimitanas, y son pues personas judaizantes que pretendían o que querían que los gentiles, al aceptar la fe de Jesús como Mesías, también se colocaran debajo de la ley de Moisés y todos sus ritos, los ritos judaicos, entre ellos la observancia del sábado, entre ellos la circuncisión. Entonces, como Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con esto de que los gentiles no deberían estar bajo la ley de Moisés, con justa razón, porque los gentiles nunca hemos estado bajo la ley de Moisés, llegaron a una discusión, dice Lucas, una discusión nada pequeña, y debido a esto, pues se llega a un acuerdo de que era necesario que se reunieran en Jerusalén los dirigentes de ambas comunidades, los dirigentes de la comunidad en Jerusalén, a saber Jacobo, y los dirigentes de las comunidades en la diáspora, a saber Pablo y Bernabé. Entonces, así es como se lleva a cabo este concilio, para poder identificar qué es lo que los gentiles deben hacer, ¿sí?, en relación al pacto mosaico y en relación al nuevo pacto, ¿sí? Vamos entonces. Este argumento que se pone sobre la mesa es muy importante. Imaginemos que ya están en la mesa del debate, que ya están hablando en el concilio, argumentando sobre qué es lo que deben hacer o no los gentiles, y entonces aparece este argumento por Pedro, y se me hace muy interesante. Dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis
como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Dios le da a los gentiles? Aquí viene, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, a saber, los gentiles. Bueno, resulta que hay muchos ebionitas y judaizantes contemporáneos que andan diciendo de que el nuevo pacto no tiene nada que ver con los gentiles, de que el nuevo pacto, tal como lo dice Jeremías, solamente fue concertado o fue profetizado para la casa de Israel y para la casa de Judá, y etcétera, y etcétera. Sin embargo, cuando vamos a la evidencia interna del Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente. Pedro, que era un judío, entiende lo que está pasando. Resulta que en el día de Pentecostés, ellos como discípulos identifican que lo que está pasando es el cumplimiento de lo que se había profetizado. Tanto Ezequiel en el capítulo 36 como Joel en el capítulo 2 profetizaban que el Espíritu Santo sería derramado. Entonces, así como muchos actualmente dicen de que el nuevo pacto solamente era para la casa de Israel y para la casa de Judá, es decir, para los judíos étnicos, resulta que los judíos en el primer siglo, pues no sabemos si creían o no así. Pero lo que sí sabemos es que ellos advirtieron que el Espíritu Santo, que era la señal de la evidencia de que se estaba cumpliendo el nuevo pacto, por eso aquí encontramos, Lucas nos dice que Dios puso el testimonio, que es el Espíritu Santo, lo derramó sobre los gentiles. Y dice Pedro, y Dios no hizo ninguna diferencia entre los gentiles y nosotros. Es decir, que el nuevo pacto no solamente era para los gentiles, el nuevo pacto también era no solamente era para los judíos, sino que también era para los gentiles. Y de esto advierten. Y cuando están discutiendo acerca de si los gentiles deben entrar o no bajo el pacto mosaico, Pedro les dice, momento, aquí hay que advertir algo. La señal del nuevo pacto, lo que se profetizó para el nuevo pacto, era que el Espíritu Santo sería derramado, ¿sí? Y entonces los judíos podrían haber dicho, es que esta promesa es solo para nosotros, pero resulta que a Dios le plació que se derramara también sobre los gentiles. Y a Dios le plació que no hubiese ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Por lo tanto, el nuevo pacto no es de la misma naturaleza que el pacto mosaico. Y se caracteriza porque el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, ¿sí? Dando cumplimiento al pacto abrahámico, que también era de carácter y de naturaleza universal. Muy bien, este primer argumento es muy importante. Llegado a este punto, se toma un acuerdo en común. El Concilio Apostólico de Jerusalén en el año 50 después de Cristo tomó como decisión final que los creyentes en Jesús, pero creyentes de trasfondo gentil, no tenían que guardar la antigua ley mosaica, ni para poder ser salvos, ni para mantener su salvación, ni para ganar la vida eterna, ni para santificarse, porque eso era solo por la gracia de Dios y solo por la fe en Jesús, el Mesías. Los gentiles conversos o convertidos a Jesús deberían guardar o cumplir de acuerdo a lo que se acordó en este concilio. Solo debían guardar o cumplir cuatro cosas requeridas como fruto y evidencia de su salvación ya otorgada por el Mesías, para poder vivir en comunión saludable con los creyentes en Jesús de trasfondo judío. ¿Y cuáles fueron esos cuatro requerimientos que en el Concilio de Jerusalén se estableció para los gentiles? Bueno, voy a leer lo que dice Hechos 15 de 24 al 29. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Y fíjense lo que dice acá.
mandando a circuncidaros y guardar la ley. Ojo, todavía yo he oído muchas personas judaizantes contemporáneos que andan predicando que los gentiles deben guardar la ley. Ojo, pero dice acá, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, esto nos ha parecido bien. Recuerden que aquí está representada la voz de Jacobo, de Pedro, de los apóstoles de Jerusalén y de Pablo, de Bernabé y de las comunidades de la diáspora o comunidades de habla griega. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense cómo ahora en el nuevo pacto entra como instrucción, como el ayo, como el pedagogo, como aquel que instruye. Ya no es la ley de Moisés, ahora es el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, ¿a quién se oía? ¿A quién se debió obedecer? Pues a la ley mosaica. Ahora, a quien se oye es a la voz del Espíritu Santo. Y dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Y ahí viene. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Es interesante que no se menciona ni la circuncisión ni el sábado. ¿Por qué? Recuerden que el pacto mosaico, que tenía como señal el sábado, y el pacto abrahámico, que tenía como señal la circuncisión, para poder guardar el sábado tenías que primeramente ser circuncidado. Si se hubiese requerido que los gentiles hubiesen guardado el sábado, pues entonces se les hubiese requerido por automático ser circuncidado. Pero al no demandar de los gentiles cristianos que se circunciden, en automático el sábado y la observancia del sábado sale volando. Totalmente irrelevante en el nuevo pacto. Los 4 requerimientos para los gentiles pues son estos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, abstenerse de ahogado y abstenerse de la fornicación. Muy bien. Hay 2 posturas acerca de interpretar estos 4 requerimientos. La primera tiene que ver con los 7 mandamientos de Noé o los 7 mandamientos noágidas. Aquí tenemos los mandamientos y tenemos la relación que podríamos hacer de estos 4 requerimientos con esta postura. Sin embargo, pues esta postura está puesta sobre la mesa del debate. Viene la segunda postura, que es como que la postura que tiene mayor respaldo y mayor coherencia con la escritura de la Biblia hebrea. Otros intérpretes han analizado estos 4 requerimientos como una forma abreviada de los 4 requerimientos explicados en Levítico 17 y Levítico 18, que identificaban a los gentiles residentes permanentes que vivían entre los judíos étnicos, ¿sí? Es decir, que estos 4 requerimientos que se mencionan en Hechos 15, pues tienen un gran parecido con lo que se pedía a los gentiles residentes permanentes que vivían entre los judíos étnicos, y lo encontramos en Levítico. Recuerden que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de ley, no se está hablando de los 10 mandamientos o el decálogo que tenemos en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Cuando se habla de ley en el Nuevo Testamento, se habla de toda la ley, es decir, de todos los libros que por tradición se le ha dado la autoría a Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y estos que encontramos en Levítico, pues son los 4 requerimientos que encontramos en Hechos 15. En conclusión, de toda la antigua ley mosaica sinaítica, el Concilio de Jerusalén solo requirió 4 cosas contenidas en esa antigua ley como la regla legal para una persona gentil que estaría confraternizando con judíos étnicos. Y en ningún caso se menciona que los gentiles deban guardar el sábado o deban ser circuncidados. Bueno, la biografía consultada, página 27 y página 32 de este libro. Recuerden que lo pueden encontrar tanto en físico como en digital en Amazon. Eso es todo y muchas gracias.